La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Muy bien. Esperar en ti, sé difícil que es, ¿no? Me da gusto mucho saludarles esta mañana. Nos encontramos en una serie de predicaciones sobre la carta de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que hemos denominado la belleza de la fe en las obras se ve. Usted lo ve ahí en la pantalla. La carta de Santiago está dirigida a todos aquellos primeros cristianos que por causa de la persecución a Esteban fueron dispersados por todo el mundo conocido. Estamos aquí haciendo una pequeña recopilación. Hay dos razones por las cuales creemos que Santiago ha escrito esta carta. La primera es que Santiago, pastor, preocupado por el bienestar espiritual y emocional de estos hermanos y de estas hermanas, les escribe una carta de aliento, de recomendaciones pastorales, de amistad y cariño, una carta que es genuinamente pastoral. Y la segunda razón es que Santiago quiere corregir probablemente algunos excesos de estas primeras congregaciones cristianas que estaban experimentando. Había varios problemas: la palabrería sin base en la realidad, la acepción de personas, el de los múltiples maestros, el de la fe sin obras, el de la amistad con el mundo, el de la vanagloria, el de la riqueza mala vida y el de la opresión a los pobres. Todos estos problemas eran una alerta para Santiago de que las comunidades probablemente habían olvidado lo principal, por lo cual entonces debía llamarles la atención y llamarlos a la corrección, como tan gentilmente nuestro querido pastor nos lo recordó en su oración hace un tiempo, que recordáramos qué tipo de personas somos nosotros, cuál es nuestro linaje, cuál es nuestra identidad en Cristo. En ese sentido, entonces, pensamos que el propósito final de la carta de Santiago es señalar la sabiduría de lo alto y animar a sus oyentes a vivir en ella. Creemos que el centro de la epístola, el eje, está en el pasaje de estudio que precisamente tenemos para el día de hoy. Santiago capítulo 3, versos del 13 en adelante hasta el 4:3. Si usted quiere, se le antoja acompañarme allí, puede abrir su Biblia. Santiago capítulo 3, versículos 13 en adelante al 4:3. En esos versículos, Santiago está descubriendo exactamente la verdad esencial del cristianismo, que es vivir cada día en la sabiduría que viene de Dios. Y por supuesto, las comunidades a quienes dirige su carta, teniendo como espejo la propia comunidad que Santiago dirige en Jerusalén, la que pastoreaba allí, necesitan escuchar de su pastor y de su maestro la enseñanza que corregiría sus vidas para llevarlas a una correcta relación con Dios, que es el autor y dador de la sabiduría que acerca al ser humano con su Creador. Es interesante que mientras otros textos del Nuevo Testamento enfatizan lo que creemos, Santiago enfatiza cómo nos comportamos con lo que creemos. Por eso es que el título que le hemos dado a este mensaje es La fe en la conducta y misericordia se ve. La fe en la conducta y misericordia se ve, como lo puede ver usted allí en la pantalla.
Entonces vamos a la palabra de Dios. Dice la Escritura, Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Señor, te ruego, te suplico, por amor a tu nombre, Señor, que nos bendigas a través de ella, Señor. Danos a cada uno la porción que necesitamos, Señor. De manera especial te ruego por un espíritu afable en nosotros, por un espíritu dispuesto a reflexionar sobre lo que hoy nos estás diciendo por medio de ellas, Señor. Y te ruego también por el vaso frágil que usas para transmitirla, Señor. Bendícelo a él de manera especial, porque es un hombre que necesita mucho de ti. Es un hombre que necesita conocer más de ti. Te damos la gloria, Señor. Amén. Vamos a comenzar esta enseñanza básicamente con 3 puntos. Y el primero de ellos es: ¿quién es sabio y entendido? ¿Sí? ¿Quién es sabio y entendido? Como ya lo ha hecho en otros momentos, Santiago comienza con una pregunta retórica que no está buscando ninguna respuesta inmediata, sino una reflexión sobre sus propias vidas, que es lo que yo les suplico, hermanos, que hagamos esta mañana. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Ahora, no es que Santiago esté buscando al sabio y entendido. Está afirmando que si alguien es sabio y entendido en medio de la iglesia, esa persona mostrará su sabiduría mediante una vida recta y mediante su mansedumbre sabia. Es lo que está diciendo Santiago. Santiago está buscando identificar quién es verdaderamente hábil en el arte de una vida recta. ¿En qué sentido son ustedes sabios? ¿En qué sentido son ustedes entendidos? Y la respuesta que cada uno de nosotros encuentre de su condición revelará no solo su carácter interno, sino también revelará probablemente cuál es la condición espiritual de nuestra alma. Pues es que es tan importante, hermanos, que nos concentremos en esto. Santiago entonces está uniendo 2 expresiones bien particulares en su pregunta: sabio y entendido. Y esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparecen juntas estas 2 expresiones. Sabio, que viene de
Sophos, que es sabiduría. Para los griegos significaba sabio aquella persona que tenía un conocimiento general de todo. Persona que sabía de todo. Eso era para los griegos. En cambio, los judíos profundizaron mucho más en este concepto, llevándolo a efectivamente un conocimiento general, pero que fuera aplicado a la vida. Que tuviera aplicación en la vida. Eso era lo que en la mente y en la cultura judía ellos entendían por sabiduría. Conocimiento solo no es sabiduría. Saber de memoria cosas no es sabiduría. Hay muchas personas muy inteligentes y al mismo tiempo muy necias. Hay mentes absolutamente brillantes, pero totalmente alejadas de Dios. Recuerde eso, alejadas de Dios. Dice el proverbio en el capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Que el temor del Señor es ¿qué? El principio de la sabiduría. Uno no puede tener sabiduría de la que está proponiendo Santiago sin tener una relación con Dios. Es imposible. La sabiduría entonces es la habilidad de desarrollar una vida que vale la pena vivir. Se puede ser un necio muy inteligente. Conozco varios grandes ex amigos, muy inteligentes, pero muy necios. Y ese es precisamente el contraste que aquí nos está presentando Santiago. En términos bíblicos, el conocimiento podrá permitirnos entender algunas cosas, pero la sabiduría es la capacidad de poder poner esas cosas en práctica. ¿Sí? Y la otra expresión que él está usando aquí en esta pregunta es entendido. Esa es una palabra bastante importante porque ciertamente esa palabra entendido es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento y la usa precisamente Santiago aquí. Y esa palabra en los tiempos de Santiago se usaba para alguien que se estaba volviendo especialista en un área en particular. Es una persona que se estaba volviendo diestra en practicar su sabiduría. Entonces, sabiduría es conocer y aplicar la verdad de lo que se sabe. Y ser entendido es volverse especialista, hábil en el área debido a su práctica de la verdad. Esto no es filosofía, es la verdad. Déjeme, le pongo esto en un ejemplo, pero bien facilito y bien práctico. Las personas que han sacado licencia de conducción, que no la chanchullaron, sino que tuvieron que ir a la escuela y todo ese tipo de cosas. Entonces usted sabe que se tiene que aprender el librito, el manual, con todas esas cosas de la movilidad, y entonces que el rombito blanco, que el rombito no sé qué, que la flechita, que si las dos líneas seguidas, que si salteadas, que si a la derecha, que si a la izquierda, que si a un lado eso, que el rectángulo este con la X en el medio, en las intersecciones, todas esas cosas se las tiene que aprender usted, ¿sí? En el curso, en la parte de las horas teóricas. Luego le enseñan a usted entonces qué es el embriague, qué es el freno, qué es el acelerador, marcha adelante, marcha atrás, primera, segunda, en fin, y los cambios. Y finalmente usted se sienta en el carro a manejar. Lo primero que arranca usted con todo ese conocimiento, usted acelera y se le apaga el carro. Además usted tiene esa persona ahí al lado que se convierte en una cosa impresionante, es inmenso. Y usted aprende el carro y arranca y usted pendiente del cambio, primera, segunda, tercera, mira para allá, se tiró el semáforo. Entonces él para y le dice a usted, usted no puede mirar hacia allá, sino mirar hacia el frente. Y así comenzamos veo algunas caras aquí de risa, así comenzamos la mayoría de nosotros ese recorrido, ese andar de ser conductores. Pasan los años, pasa el tiempo, ¿y qué sucede? Que usted se convierte en un entendido en el arte de conducir. Así es esto, hermanos,
Así es esto. Lo que aquí nos está diciendo entonces Santiago es que la fe cristiana la estamos desarrollando en sabiduría y en entendimiento en el Señor. Conocimiento y habilidad es lo que Santiago quiere para cada creyente. Y entonces, hermanos, aquí la pregunta es obligada. ¿Cómo sabemos tú y yo que estamos creciendo en sabiduría y entendimiento? Otra vez, ¿cómo sabemos tú y yo que estamos creciendo en sabiduría y entendimiento? ¿Y qué es lo que hace Santiago a renglón seguido? Él mismo responde, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Usted quiere saber por su buena conducta, usted quiere saber si usted está creciendo en sabiduría y entendimiento, pues muestre por su buena conducta y sus obras en sabia mansedumbre. Y esto, hermanos, no es un ruego del apóstol. Esto no es si a usted le parece o si a su comunidad le parecía, no, todo lo contrario. La forma como el griego está expresado, el término muestre, indica claramente que es un mandato, que esto es una orden, es algo totalmente imperativo. No es opcional, muestre, es una orden. Y el apóstol está marcando dos evidencias visibles de quién es sabio, entendido en las cosas del Señor. La primera de ellas es ¿cuál? Buena conducta, es lo que nos está diciendo el texto. Y buena conducta es más que portarse bien, ¿sí? Usted entenderá, por ejemplo, cómo ya no se puede decir la palabra preso, ¿cierto que no? Ya es políticamente incorrecto, ¿ok? Ya hay que decir personas con realidad carcelaria. Bendito Dios, Dios de amor. Entonces usted tiene una persona con realidad carcelaria en prisión y un buen día, antes de cumplir su condena, le dan salida. Sale. ¿Y por qué sale esa persona? Generalmente por buena conducta. Claro, generalmente por buena conducta sale esa persona. Es decir, esa persona ha dado evidencias ante las personas que lo cuidan, que ha cambiado, que se porta bien, entonces sale. ¿Me hago entender? Pero a eso no es lo que se refiere Santiago. Santiago no se está refiriendo a eso. Santiago se está refiriendo a una cosa completamente distinta. Buena conducta alude a volverse, es como darse la vuelta, así. A eso es a lo que alude la expresión buena conducta, a darse la vuelta. Conlleva la idea de volverse una y otra vez a la palabra de Dios. Eso es lo que Santiago está queriendo comunicar allí. Buena conducta es caminar junto a la verdad y al hacer esto demostrar un buen comportamiento. Usted no se comporta bien o no exhibe un buen comportamiento porque quiere obedecer a Dios. Eso es religión a propósito, por si acaso. Usted camina junto a la verdad, usted ama la verdad, usted anhela estar con la verdad. En consecuencia, el caminar con la verdad lo lleva a usted sencillamente a comportarse bien. Es casi que una consecuencia de. Y revise un poco, tal vez, su propio testimonio personal de vida y usted lo podrá ver. A lo mejor usted era un borracho empedernido. Cristo ha llegado a su vida, ha transformado su vida y usted dejó el alcohol y dejó la bebida. Empezó a comportarse de manera completamente distinta. Recuerde que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
que brille la luz delante de los hombres, para que esos hombres entonces puedan ver sus buenas acciones. La segunda palabra la segunda evidencia de la que habla Santiago es mansedumbre. La muestra visible de que alguien está aplicando sabiduría a su vida es la mansedumbre, que a veces se traduce como humildad o como gentileza. Y la mansedumbre es una condición propia del discípulo de Cristo. Sebastián, ayúdanos ahí con la pantalla, por favor. Recuerde, el mismo Señor dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Para los griegos la mansedumbre era debilidad. Quien fuera manso en la cultura griega era poca cosa. Sí, era una persona de medio pelo. Ahí. No era manso. ¿Era qué? Menso. Sí, esa es. Gracias. Esa está buena, me gusta. Era menso. Para Jesús y su hermano Santiago, la mansedumbre no es debilidad. Aquí se aprecia claramente la contracultura de la propuesta que Cristo le hace a sus seguidores. La palabra que aquí se usa como mansedumbre hace una alusión a poder bajo control. Así es, poder bajo control. Y esa es una expresión que se usaba en los tiempos de Platón para describir a un profesor que podía ser criticado por sus alumnos, pero que no perdía sus estribos ni los echaba fuera de clase. Poder bajo control. Es una expresión que también se usaba para enunciar la idea de un fuego moderado, ni muy ardiente ni muy pequeño, moderado. También se usaba para un viento suave, ni tan fuerte que fuera un tornado, ni tampoco que no se sintiera. Un viento suave. El término poder bajo control también se usaba en medicina para referirse específicamente a la dosis necesaria de un medicamento para sanar. Usted sabe que a veces hay medicamentos que si se aplican en exceso pueden incluso hasta causar la muerte. No, poder bajo control es aplicar la dosis necesaria de un medicamento. Santiago aquí, hermanos, entonces está hablando de mantener la fuerza y el poder bajo control. Y en este contexto se refiere al carácter y a la personalidad del creyente. Y Jesús es el mejor ejemplo admirable en este campo, porque su mansedumbre era evidente, porque podía enseñar al peor de sus alumnos sin reprenderle. ¿Recuerda a Pedro? Con toda la paciencia y la gracia necesaria para cada caso y para cada situación, Jesús enseñaba. Para la muestra solamente, recuerde toda la cantidad de horas invertidas en una enseñanza que muchas veces fue lenta, que fue poco comprensiva para ellos ante la dureza del entendimiento de sus discípulos. Jesús nunca tuvo problemas para responder a quienes venían a él con alguna pregunta, ni siquiera a sus adversarios. Recuerda que después de la resurrección, Jesús dedicó toda una jornada de camino para acompañar a dos que iban a Emaús y les abrió las escrituras y les enseñó con autoridad, con gracia y con muchísima paciencia. Aún más, de esa misma forma, Jesús dedicó 40 días entre la resurrección y la ascensión para enseñar a sus discípulos acerca del reino de Dios, como dice Hechos capítulo 1. Así pues, hermanos, que quien dice que es sabio y entendido debe aportar las pruebas que confirmen lo que dice. Y por supuesto, esto está vinculado completamente con la fe. Santiago en el capítulo 2 habló de demostrar la fe mediante obras relacionadas con esa fe e impulsadas por esta misma
fe. Y eso es precisamente lo que Santiago aquí nos está diciendo, que muestren, que den evidencia de esa sabiduría y entendimiento derivados de una comunión con el Señor. Es una mansedumbre, recuerda, que se constituye como una bienaventuranza. No, recuerda que Santiago está muy vinculado con el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que dice la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Así es, hermanos. Entonces, después de precisar cómo debe ser un sabio y entendido en la iglesia, Santiago considera dos tipos diferentes de sabiduría. La que procede de la tierra, que llama terrenal, y la que procede de lo alto, que es la celestial. Y así entramos entonces a nuestro segundo punto, el fruto de la sabiduría terrenal. Así es, el fruto de la sabiduría terrenal. Esta sabiduría terrenal, que no desciende de lo alto, que no proviene de Dios, se genera en los propios corazones de los hombres. En la concepción judía, el corazón no era tanto el lugar para depositar las emociones, sino que el corazón era el centro mismo de la vida, el centro mismo del pensamiento. Eso hay varios textos en el Antiguo Testamento que lo afirman. Y lo que está diciendo Santiago es que en el corazón de personas con celos amargos y ambición personal, en personas arrogantes y mentirosas, es donde se engendra esta sabiduría a la que él mismo llama terrenal, natural y diabólica. Y la llama de esa forma, terrenal, natural y diabólica, porque Santiago ha visto los frutos de esa sabiduría. ¿Y cuáles son los frutos de esa sabiduría? Pues los celos amargos, la ambición personal, la arrogancia, la mentira, la confusión, y en el verso 16 dice que toda cosa mala. Y por supuesto, hermanos, que Santiago está aplicando esta enseñanza a las guerras y pleitos entre cristianos. Recuerde lo que nos está diciendo en el capítulo 4, versículo 1, que esas guerras y pleitos que no deberían existir, solo se explican como el resultado de pasiones totalmente desordenadas y descontroladas. Y ojo, otra vez, el maestro de la pregunta retórica dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? Y Santiago entonces vuelve y contesta con otra pregunta retórica, que presupone pues obviamente una respuesta afirmativa. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Y pues claro, la respuesta es obvia, Santi. Sí, claro, así es, de ahí es que vienen. Nuestras mismas pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro interior, son las que producen todas estas guerras, todos estos pleitos, todas estas disensiones y toda obra de maldad. Recuerda que nuestro pastor oró ahora pidiendo que en una jornada electoral como la de hoy no hubiera una expresión de división en la iglesia. Recuerda cómo la iglesia se ha mostrado desde los tiempos del plebiscito en este país. A veces me lleva a mí a preguntar qué clase de sabiduría es la que estamos exhibiendo allí. Como son ambiciosos y envidiosos, los pedidos de oración de toda esta mano de bochinchosos no se cumplen porque solamente están buscando el beneficio personal. Y todo esto pasa y sucede porque estas personas son asistidas en su comportamiento y en sus oraciones por la sabiduría natural, que es ¿qué? Terrenal y diabólica. Eso es. Estas personas pueden creer que están cerca de Dios, pueden usar incluso la escritura, pueden ser personas devotas y muy religiosas, pero aún así estar muy alejadas de Dios. Y es muy probable, según nos lo está diciendo Santiago, que allí hubiera maestros que estuvieran envueltos en rivalidades,
fruto de celos amargos, como resultado de un conocimiento soberbio que los llevaba a tener un más alto concepto de ellos mismos del que realmente tenían. Pudiera ser que estos maestros tuviesen un conocimiento incluso correcto de las cosas, pero no servía de nada porque podía ser un conocimiento falto de amor. Un tipo de maestro que no tiene un corazón lleno de mansedumbre no sirve para enseñar a nadie conforme a la sabiduría de Dios, porque él mismo no sabe nada. Ayúdanos, Sebastián. Él mismo no sabe nada. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 8, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero mire lo que dice el apóstol: pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. El pastor Santiago es un tremendo predicador, fenomenal. Comenzó con lo negativo, describió la sabiduría de abajo, la terrenal. Ahora está listo para describir la sabiduría de lo alto, aquella que realmente viene de Dios. ¿Qué tenemos que aprender de este pastor Ronnie, de cómo organiza sus predicaciones, no? Punto número 3, el fruto de la sabiduría celestial. Santiago menciona los que en su opinión, ¿sí? Los que en su opinión son los resultados más importantes de la sabiduría celestial. Y lo hace en una lista de virtudes parecida a la lista que Pablo enumera cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Oído, iglesia, el pastor de la primera iglesia cristiana de Jerusalén utiliza 8 calificativos para describir la sabiduría que procede de lo alto. Pero oído, iglesia, estos calificativos que usa Santiago, a su vez, esas mismas virtudes también definen el carácter y la personalidad de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que nos dice entonces el texto y lo que nos dice Santiago? Que la sabiduría es pura. Así es, la sabiduría es pura. Y este adjetivo alude a la santidad de Dios. Y en ese sentido quiere decir que es pura porque no tiene ninguna contaminación. Es pura porque está conectada con el carácter de Dios. Las palabras del Señor son puras, dice el Salmo 12, pero también está conectada con el carácter de Jesús, porque dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, es lo que declara el autor a los hebreos. Esta sabiduría también es pacífica, porque Jesús es el príncipe de paz, dice Isaías en el capítulo 9. Jesús mismo dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. La paz entonces es una consecuencia y una experiencia de la unión vital que tiene el creyente con Cristo. También nos dice la Escritura que la sabiduría es ¿qué? Amable. En algunas traducciones la traducen como bondadosa. El Salmo dice que justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Y recuerde, y miren, esto es especial, lo que Pablo dice en su carta a los Corintios, en la segunda carta, les dice: yo mismo, Pablo, le ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Santiago nos dice que esta sabiduría es condescendiente, y condescendiente hace alusión a que es dócil, y Jesús vivió sujeto a la voluntad de Dios Padre, quien fue
el que lo envió. Desde que nació en este mundo hasta que volvió al Padre, Él fue sujeto. Y mire cómo el Señor mostró esta virtud cuando dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero ¿qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estuvo sujeto, fue dócil a la voluntad del Padre. Santiago también nos dice que esta sabiduría está llena de misericordia. Y la misericordia es la acción de Dios frente a la miseria humana. La Escritura es totalmente contundente al declarar, como lo dice en Efesios, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué maravilla, qué hermosura de texto es este. Cosa tan esperanzadora. Qué exhibición de misericordia tan grande la de nuestro Señor. Nos dice también Santiago que la sabiduría está llena de buenos frutos. La sabiduría que viene como don de Dios se manifiesta en obras o en frutos de justicia, dice la Escritura en Filipenses, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. También la Escritura nos dice claramente, y esto lo dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. También nos dice que la sabiduría es sin vacilación. Y sin vacilación significa que es imparcial. Quiere decir que el sabio, conforme al pensamiento de Dios, no hace ningún tipo de distinción ni acepción de personas, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Nos dice finalmente Santiago que esta sabiduría es sin hipocresía. Porque el que está dotado de esta sabiduría celestial obra con absoluta sinceridad, porque lo hace para complacer a Dios y no a los hombres. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, dice el apóstol en su carta a los Romanos. Santiago termina entonces, hermanos, esta descripción del carácter cristiano con una hermosa promesa. ¿La ve? Dice en el verso 18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es la promesa de una bendición bienaventurada que gozarán quienes sigan los caminos de la sabiduría de lo alto, como lo hizo el Señor. Sebas, la siguiente, porque mire, Cristo mismo hizo la paz, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo ¿qué? Estableciendo así la paz. Porque también fue un hacedor de la paz siguiente. Porque dice Colosenses, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y Él también bendijo a los que hacen la paz, porque ellos serán llamados como hijos de Dios, dice el Evangelio. Jesucristo, entonces, hermanos, es el autor y consumador de la sabiduría de lo alto. Él la sembró en paz para aquellos que hacen la paz. Así es, hermanos. Y quiero terminar con esta pregunta antes de orar. Justo antes de orar, hermanos. Quiero terminar con esta pregunta. Con la misma pregunta que hizo Santiago a su comunidad.
Y se las hago a ustedes, mi amada iglesia del Redil Laureles. Se las hago a ustedes. Oído, mírenme pues. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre a Cristo en su vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado seas y bendito sea tu nombre, Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros, Señor? Tu palabra nos dice que quien lo sea debe mostrar una buena conducta y una sabia mansedumbre. Esa es la evidencia que debe ser visible en quienes son sabios y entendidos, Señor. Y Dios, al escudriñar mi corazón, me doy cuenta que no siempre he sido, o no siempre he tenido una buena conducta, y tampoco he tenido una sabia mansedumbre, Señor. Al menos, no en los términos a los que se refiere el pastor Santiago. Y sospecho, Señor, que es la misma condición por la que han pasado muchos de mis hermanos y de mis hermanas. Y a lo mejor algunos están ahora mismo teniendo luchas con este asunto. Yo no sé, Señor, si hay celos amargos y ambiciones personales desmedidas en el corazón de tu iglesia, de este rinconcito de tu iglesia. Tampoco sé cuánta confusión o codicia puede haber entre quienes se consideran sabios y entendidos en esta congregación. No lo sé, Señor. Y creo que no lo sabemos ninguno de los pastores. Pero lo que sí sé es que tú puedes escudriñar cada corazón, Señor, y confrontarlo con tu palabra, que es la verdad. Señor, tú sí sabes cuáles son las pasiones que dañan nuestra comunión contigo. Tú sí sabes si hay malos propósitos cuando nos acercamos en oración a ti. Tú realmente sí conoces cuál es la sabiduría de la que se nutre nuestro corazón. Señor, y en nombre de todos mis hermanos y hermanas, te ruego, Señor, para que nos ayudes a buscar la sabiduría que procede de ti, la única que da sentido a nuestras vidas, la única que puede edificarnos con propósitos eternos que honren y glorifiquen tu nombre. La única que es confiable porque es pura, pacífica, bondadosa, llena de misericordia y sin hipocresía. Te ruego por la sabiduría que emana de tu Hijo Jesucristo, que no es otra cosa que la que tú mismo, Padre de la gloria, das por medio de tu Santo Espíritu. Para que bendigas a esta tu iglesia Redil Laureles con esa sabiduría, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en tu sabiduría, cuyo fruto es la justicia, y ayúdanos, por favor, a ser hacedores de paz. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y le pido que guarde reverencia en este momento, mientras los músicos nos ministran nuevamente. Este es un momento para estar en silencio con el Señor.